paro. Ahí sí. Y cualquier cosa, si no se me escucha bien o si pasa algo, ya saben, me lo dicen. Bien, yo esto no voy a compartir pantalla porque tengo el chat abierto y bueno, no se va a ver, así que bueno, esto lo voy a poner por acá. Bien, entonces bueno, las clases de base de datos son 2 semanas, donde, bueno, vamos a tener una clase teórica, donde justamente vamos a abordar la teoría general de base de datos, el modelo relacional, y después, bueno, vamos a tener la clase práctica, que sería la clase del jueves, y bueno, en la otra clase del martes va a ser también otra clase teórica, y así con la clase práctica de vuelta. Empecemos, para no perder tiempo. Eh, no, por favor, no me pude cortar el pelo, no, una burla, una burla. Sabía que estaba muy mal, ¿no? En mi peluquero lo fui a buscar como 3 veces y no lo encontré. Por eso me puse estos auriculares chiquitos, porque si me pongo el otro, este está saliendo en la grabación. Sí, miren, bueno, ya veo si lo corto, ¿no? Porque si me pongo el otro, se me hace horrible, horrible la verdad. Y bueno, empecemos. Bueno, primero que nada, ¿qué son las bases de datos? Existen muchas definiciones entre las cuales podemos encontrar que es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Otra definición que tenemos que es un conjunto de datos relacionados entre sí. También tenemos una definición que nos dice que es una herramienta para organizar y recopilar información. Y bueno, otra definición también es una base de datos, hace referencia al conjunto de datos o informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más la información que se pretende revisar. Y la última definición que presentamos acá dice que representa alguna porción del mundo real. Si ustedes me preguntan, hola a todos, si ustedes me preguntan a mí cuál es la definición que por ahí más me gusta a mí, y a mí me gusta es esta, ¿no? Que es un conjunto de datos relacionados entre sí. Pero bueno, justamente porque me gusta a mí esta definición, vamos a ver qué es un dato, ¿no? Un dato, me dicen que un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, ¿no? Acá cuando dice cualitativa o cuantitativa es que puede ser tanto cualitativa, bueno, que tenga alguna característica, o cuantitativa, que sería numérica, ¿no? De un atributo o variable, o sea que ya dentro de todo esto conocemos. Bien, otro dato que me interesa que tengan claro, que es dato persistente. Dice que un dato persistente es un dato que tiene una naturaleza no transitoria y que por lo tanto debe ser almacenado. Ya cuando veamos la práctica más adelante, si es que llegamos, bueno, esta parte sí vamos a llegar, vamos de vuelta a volver acá a lo que es dato persistente, pero ténganlo en cuenta. Entonces, acá yo le pongo una definición más que dice base de datos, conjunto de datos persistentes de una organización relacionados entre sí. Entonces, bueno, esas son las definiciones que tenemos de base de datos, y bueno, y acá pongo una yo aparte. También tenemos una definición más compleja que bueno, acá la pueden leer, que está sacada del libro Fundamentos y Modelos de Base de Datos, de Miguel y Piatini, donde bueno, nos dicen que una colección de datos integrado con redundancia controlada. ¿Qué es la redundancia controlada? Se dice que hay redundancia cuando tenemos repetición de datos, ¿no? Por lo general, o sea, si una base está justamente relacionada, la redundancia no puede ser nula, ¿no? Vamos a tener redundancia, lo vamos a ver, lo van a entender más adelante en la práctica, pero tratamos nosotros que la redundancia esté controlada. Y bueno, después tenemos otra, sigue la definición, pero bueno, esto estaría para que lo lean ustedes, porque ya, como vimos, tenemos bastantes definiciones y esto es un poco teórico, ¿no? Sigamos. Cualquier cosa, si no se entiende, ya saben, me van preguntando. Bien, seguimos con la teoría general de base de datos y vamos a ver por qué está formado o cómo está constituido un sistema de base de datos. Bueno, un sistema de base de datos está formado por el hardware, los datos justamente, el personal y el software, ¿no? Vamos a ver
cada uno de estos. El dato dice que son el objetivo principal y por lo tanto ningún sistema de base de datos debe, diferente de puede, ojo, existir sin los datos, ¿no? También nos dice que estos datos deben ser cuidadosos y lógicamente estructurados. Dice que base sobre la que se fundamenta la necesidad de información y de procesamiento de una empresa. Vamos a ver lo que ahora nos dice del personal. En el personal tenemos usuarios informáticos y también tenemos usuarios que no son informáticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los usuarios informáticos, que dice persona, cuya misión está en el diseño y del mantenimiento del sistema de base de datos y su paquete de programas de aplicaciones asociados. Y los usuarios no informáticos, bueno, nos dicen que son las personas que necesitan la información de la base de datos para desarrollar su trabajo en el negocio. Así que bueno, y a partir de ahora, ustedes, una vez que conozcan la base de datos y trabajen, van a pasar a ser usuarios informáticos, ¿no? Esa es la idea. Bien. Recuerden que en el campo de lo que es todo esto, el mundo de la programación y todo, hay diferentes, por así decirlo, campos, ¿no? Tenemos lo que es el backend, el frontend, y bueno, otro campo es tranquilamente todo lo que es relacionado a la base de datos, ¿no? Bueno, después también está la seguridad informática y todo. Por otra parte tenemos el hardware, que dice que el hardware es el conjunto de dispositivos físicos sobre los que se reside la base de datos. Consiste en una o más computadoras, unidades de disco, monitores, impresoras, unidades de almacenamiento, cableado y otros equipos auxiliares. Y por último tenemos el software, que incluye distintos tipos de software, ¿no? Que dentro de acá tenemos el sistema gestor de base de datos, que más adelante vamos a ver una definición, pero para que vayamos viendo, un sistema de gestión de base de datos no es nada más ni nada menos justamente un sistema que gestiona la base de datos, ¿no? Va a ser un programa que no lo vamos a poder ver nosotros, y ya vamos a ver por qué no lo vamos a poder ver. O sea, no lo vamos a poder levantar como hacemos con Eclipse o con el buscador de Google. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, el software, y bueno, dentro del software también tenemos el software justamente para la aplicación que usa las facilidades del sistema de gestión de base de datos para manipular la base de datos. Y tenemos las herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Eh, Sigamos. Y bueno, como todo en el mundo tenemos las ventajas y desventajas, ¿no? Vamos a ver las ventajas de lo que es la base de datos y también vamos a ver sus desventajas. Bueno, las ventajas permiten encontrar información con mayor rapidez, esto colocando una palabra clave o incluso solo una parte de esta, e iniciando una búsqueda que dependiendo del tamaño de la base de datos suele ser muy veloz. También por otra ventaja es el ahorro de espacio físico, al no tener que guardar archivos o papeles de un almacén u oficina, porque recuerden que si volvemos a la definición de base de datos, no es más que un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿no? Y bueno, un dato, bueno, va a ser un atributo de, un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética de un atributo variable, ¿no? Entonces, bueno, yo tranquilamente podría tener acá, como nos dice, una base de datos que esté en papeles, ¿no? Como antiguamente por ahí se hacía en hospitales, en oficinas, y bueno, ahora con la llegada de la base de datos, esto ahorra el espacio físico. Sigamos, otra ventaja que es que permite compartir datos de manera rápida con quien sea requerido. Vamos a ver eso un poco en la práctica. Permite ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos, también lo vamos a ver en la práctica. La limitación la da el hardware. Otra ventaja es que es posible trabajar con los datos en función a lo que requiere el analista, seleccionando rápidamente los datos que comparten características, por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente. Y permite agilizar los procesos y por ende aumentar en general la productividad. Bueno, ya conociendo o viendo las ventajas, vamos a ver las desventajas. Dice que puede ser vulnerable o susceptible a ataques externos, por ejemplo, por parte de un hacker. Por eso es importante tener un respaldo e invertir en seguridad informática. Recuerden que esto las empresas apuestan o invierten un montón en lo que es seguridad informática justamente por esto, ¿no? Si el sistema falla, se genera un efecto en cadena que puede paralizar muchos procesos importantes de la empresa. Bueno, también tenemos otra desventaja. Se requiere mucha capacidad en el disco duro y de memoria RAM para funcionar de forma eficiente. Bueno, esto en general es para aquellas bases de datos gigantes que pueden ser
YouTube, la de Facebook, pero para lo que nosotros todavía vamos a producir, que va a ser, que estamos recién empezando, no vamos a tener ningún problema. Generalmente las empresas que manejan bases de datos gigantes suelen, a ver, me disculpan un momento. Bien, volvamos, perdón. Bueno, como decía, las empresas que manejan una base de datos gigantescas, por ahí suelen contratar o ellos mismos tienen servidores que también justamente tienen que ser del mismo tamaño de la base de datos, ¿no? O que puedan trabajar eh, esa base de datos gigantesca, ¿no? Y bueno, un servidor no es más que un conjunto de computadoras conectadas entre sí, ¿no? Por eso es como tendría muchas computadoras, tendría mucho hardware. Y bueno, veamos otra desventaja, que su instalación puede exigir un elevado costo, licencias. Y otra desventaja es que se debe contratar a un especialista para su mantenimiento. Bien, ahí vemos las ventajas y desventajas. Y bueno, sigamos con la teoría. Vieron que tenemos bastante teoría, así que bueno, vamos a ir eh, entendiendo, que se entienda bien para que después en la práctica todo quede más claro. Vamos a ver los elementos que encontramos en una base de datos. El primer elemento que vamos a encontrar va a ser las entidades, que dice se define una entidad o instancia como una unidad de una base de datos que contiene información. Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, que puede ser la persona, la empresa, etcétera, del mundo real. Y como tal, posee ciertos atributos que la diferencian del resto de las entidades. Nos aparece una palabra que nosotros por ahí ya conocemos, que es objeto, y que tendría una cierta parecido, ¿no? Dentro de toda la definición que nos dice, es parecida a la que nosotros conocemos de objeto, ¿no? Tengo una entidad, entonces al parecer una entidad es muy parecida a la definición que nosotros teníamos de objeto. Estas entidades, como la conocemos, ahora van a representar una tabla en nuestra base de datos. Luego nos va a interesar recopilar datos acerca de estas entidades. Y este va a ser un proceso de práctica para poder identificarlas, perdón, y es un proceso de algo de práctica para poder identificarlas en una organización o empresa. Bien, entonces acá nos dice que una entidad va a tener también sus propias, nosotros vamos a recopilar datos de estas entidades y que van a ser atributos para nosotros, ¿no? Por eso acá les puse yo atributos. Y que bueno, que a partir de ahora una entidad para nosotros va a ser una tabla. O sea que yo tengo 4 tablas, que esta va a ser la tabla estudiante, la tabla materia, la tabla profesor y la tabla curso. Y bueno, cada una de estas tablas va a tener sus propios atributos. Sigamos. Bueno, justamente acá empezamos a hablar lo que es atributos. Los atributos definen o identifican las características de entidad. Es el contenido de esta entidad. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, numéricos, textos y de tipo fecha. Y bueno, entonces acá tenemos, nos da un ejemplo tenemos la tabla de estudiante que va a tener estos atributos, ¿no? El ID, el DNI, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. También tenemos otra tabla que va a ser la tabla materia, que va a tener, bueno, el ID de la materia, el nombre, el código, los créditos y los grupos. Bien, así que bueno, sigamos. Cualquier cosa, ya saben, si no se entiende algo, me van diciendo y lo vamos repasando. Por ahí en algún momento de la clase seguro le van a pasar un link para que contesten una encuesta, así que bueno, estén atentos, igual yo lo voy a estar y vamos a parar en ese momento 5 minutitos. Bien, sigamos. Eh, Ahora vamos a entrar a ver lo que es el modelo relacional. También lo pueden encontrar como DER, el diagrama entidad-relación. Así que bueno, por ahí si lo quieren buscar. El modelo relacional es un modelo muy simple y con sólidos fundamentos matemáticos basado en la teoría de conjuntos. Fue diseñada por E.F. Cott. E.F. Cott
mm, no me estaría acordando el nombre. F. Bueno, F. Cott en 1970. Cott argumentó que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas e inherentes a los datos. Cott propuso un modelo simple de datos en el que todos ellos se representaron en tablas constituidas por filas y columnas. Entonces acá nos aparece una nueva definición que es relación. Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Una relación es un vínculo entre entidades. Entonces, bueno, acá tenemos una entidad estudiante, recuerden, y tenemos otra entidad materia. Bueno, y esto va a ser un vínculo, ¿no? Un vínculo. Que nosotros lo podemos leer de esta manera. Un estudiante tiene por lo menos una o varias materias. Y una materia está constituido o tiene eh, uno o varios estudiantes. Bueno, ahí está, ahí pasaron el nombre perfecto, Edgar Frank Cott. No me acordaba entonces porque no iba a decir Edgar, me salió otro nombre. Pero bueno, ahí está, se pasó el nombre, así que perfecto. Entonces nosotros podemos leer esto que diga, un estudiante tiene o estudia una o varias materias y una materia está constituida por uno o varios estudiantes. Sigamos un poco, bueno, y eso de que yo les dije anteriormente una o varias materias es justamente lo que nosotros vamos a conocer como cardinalidad. Bueno, entonces ahora dice, entonces ahora todas las relaciones son lo mismo. No, gracias a la cardinalidad. Vamos a ver qué es la cardinalidad. Define la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que pueden asociarse con el número de entidades de otro conjunto a través del conjunto de relaciones. Tenemos distintos tipos. El primero que vamos a ver va a ser el tipo 1 a 1, que nos dice que justamente 1 a 1 la cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1. Entonces voy a tener de un lado lo máximo que puedo tener es 1, del otro lado también. El otro tipo va a ser 1 a muchos, que nos dice que la cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra es muchos. Y la otra que podemos tener es de muchos a muchos, que dice que la cardinalidad máxima en ambas direcciones es muchos, ¿no? Entonces, bueno, si yo vuelvo acá, ya ahora que conozco la cardinalidad, para ustedes, ¿qué relación o qué tipo de cardinalidad tendría acá? Porque yo le dije que un estudiante puede tener una o varias materias, puede cursar una o varias materias, y una materia está constituida por lo menos uno o varios estudiantes. Porque si no, no tiene sentido que una materia tenga 0 estudiantes, ¿no? Uno o muchos. Uno a uno, dicen por ahí, uno dicen uno a muchos. A ver, un estudiante tiene una o varias materias. Y una materia tiene uno o varios estudiantes. Muchos a muchos. Bien, ahí como dice Carlos, muchos a muchos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una relación muchos a muchos? Acá hay que tener cuidado cuando yo tengo una relación muchos a muchos, porque lo que me dice a mí las buenas prácticas, me dice que yo tengo que romper esa relación, que yo no tengo que tener una relación muchos a muchos. Yo puedo tener una relación uno a uno, que también lo vamos a discutir más adelante, lo vamos a ver, porque yo tengo una diferencia con eso, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, una relación de uno a muchos tranquilamente puedo tener, pero una relación de muchos a muchos, lo que me dice es que yo tengo que romper esa relación. ¿Cómo rompo yo esa relación? Creando otra entidad, que justamente aquí está, que es matriculado. Entonces yo rompo esa relación muchos a muchos con otra entidad que va a ser matriculado o puede ser estudiante por materia, donde acá voy a tener entonces un estudiante cursa, una materia, perdón, tiene varios estudiantes por materia, ¿no? Entonces va a ser de uno a muchos. Y de este lado, un estudiante cursa varias materias, entonces va a ser de uno a muchos. Entonces acá va a tener esta nueva tabla que va a ser estudiante por materia. Lo vamos a ver más adelante en la práctica con un ejemplo más claro, así que bueno. Pero sepan que cuando tengo yo una relación de muchos a muchos, tengo que romper yo esa relación. Así que bueno, sigamos. Esto ya lo dimos, bien, vamos acá. Dice, en informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos, implícitamente estructurados en una tabla.
No puede haber un registro duplicado, los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Entonces, bueno, acá tenemos la definición de un registro, que nos dice que va a ser una fila o tupla, que es justamente acá, ¿no? Una fila o tupla, entonces esto va a ser un registro, miren todo esto, donde me dice que no puede haber registros duplicados, por lo que yo tengo que tener por lo menos en algún campo, que serían estos los campos, las columnas, en algún campo tiene que poder diferenciarse. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma entidad. Se les asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda, que sería en este caso el ID, el campo clave para su búsqueda. Es cada una de las filas de una relación notable. Entonces, bueno, ahora tenemos, o ya sabemos lo que es un registro. Entonces, bueno, también conocido como fila o tupla. Entonces, bueno, acá tenemos una fila. Y también nos dice que la cardinalidad es igual al número de filas y el grado es igual al número de atributos o número de campos, ¿no? Entonces acá si yo les pregunto qué grado tiene esta tabla, ustedes me dirán 3, 4, 5, 6, 7, grado 7. Y bueno, ¿qué cardinalidad tengo? Yo por ahora tengo 3, ¿no? Porque es igual al número de filas. ¿Se entiende, no? Sigamos entonces. Cualquier cosa ya saben, ustedes me consultan. Bueno, características que debe tener una tabla en un modelo relacional. Sabemos, tengamos en cuenta, repasemos que esto es una tabla, así que bueno, vamos a ver qué características debe tener esa tabla en un modelo relacional. Cada tabla debe contener un solo tipo de filas, es decir, todas las filas tienen las mismas columnas y formatos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo me abro por acá, a ver si pueden ver ustedes. Un momento voy a partir la pantalla. Tengo la tabla alumnos, que bueno, acá tenía yo el ID, tenía también el nombre, el apellido, y bueno, lo voy a poner yo hasta DNI nomás, por un tema de hacer práctico, ¿no? Entonces, bueno, acá yo voy a tener ID1, no van a ser los mismos nombres, no van a ser diferentes, solamente quería saber los atributos que tenía Pepe, y apellido va a ser López. ¿Y qué pasa? Acá me dice que cada tabla debe contener un solo tipo de pila, es decir, todas las pilas tienen las mismas columnas y formatos. ¿Qué pasa? Yo acá puedo tener un ID2 con nombre Lucas y apellido también López. Y acá DNI, bueno, justamente acá el ejemplo no estaría bueno. Tranquilo, le voy a cambiar acá un DNI. Un DNI acá que tenga teléfono. Entonces pongamos que Lucas tiene teléfono, pero que Pepe no tiene. Pero igual, todas las pilas tienen que tener las mismas columnas. Por lo tanto, acá habría un valor nulo. O sea, no es que no tiene esta columna Pepe. Lo tiene, pero su valor es nulo. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende eso? Así que bueno, sigamos, cualquier cosa me dice. Entonces eso es lo que quiere decir cuando todas las pilas tienen las mismas columnas y formatos. Cada pila tiene que ser única, no puede haber pilas duplicadas, no puede haber pilas duplicadas, por lo menos en un campo tiene que cambiar o ser diferente a la otra pila. El orden de las pilas de la tabla es indiferente, no me importa, o sea, lo veo yo como un conjunto justamente por la definición de, del modelo relacional, ¿no? Que está basado en la teoría de conjuntos. Entonces, el orden de las filas no me importa o no me interesa. Cada columna debe estar identificada por un nombre específico. El orden de las columnas dentro de una tabla tampoco, o sea, me es indiferente. Y cada columna debe extraer sus valores de un dominio. Acá, cuando me dice debe extraer sus valores de un dominio, es que yo, volvamos acá al ejemplo, yo para cada campo voy a tener un dominio que va a ser el tipo de datos que yo puedo asignarle. O sea, de acá en este ID va a ser un tipo seguramente numérico, el nombre va a ser un tipo texto, que lo vamos a ver cómo lo trabaja Workbench o el lenguaje SQL. Bueno, el apellido también seguramente va a ser el tipo texto, el DNI numérico y bueno, el teléfono también numérico. Entonces el dominio sería como el tipo de dato.
un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes. ¿Eso también qué quiere decir? No nos asustemos. Dice que un mismo dominio puede servir para distintas columnas diferentes. Y tiene sentido, ¿no? Porque miren, nombre, sus datos, su valor van a ser de tipo texto y lo mismo con apellido, ¿no? Y eso no influye en nada. Y bueno, y ID va a ser de tipo numérico, lo mismo que DNI. Entonces, bueno, es solamente eso. El valor individual de la intersección de cualquier fila y columna será un único dato. Acá lo que nos quiere decir es que los datos, el valor del dato tiene que ser atómico. Ahí lo voy a poner atómico. ¿Qué quiere decir con que sea atómico? ¿No? Dice que la intersección de cualquier fila y columna tiene que ser un único valor. Y bueno, a ver, imaginémonos nosotros que tenemos esta columna y acá tenemos, por ejemplo, el apellido. Y yo el apellido, ustedes saben que yo puedo tener el apellido paterno y materno, ¿no? O sea, el del padre y de la madre. Entonces, bueno, yo acá, por ejemplo, López, que es el apellido del padre, y el apellido de la madre va a ser, qué sé yo, eh, Pérez. Y bueno, entonces acá lo voy a cambiar un momento por López, que no quiero que sea López, y lo voy a poner Romero, y el otro apellido que va a ser el de la madre va a ser, qué sé yo, Rodríguez. Entonces me dicen que tienen que ser, la intersección, tienen que ser datos atómicos. Entonces, bueno, yo agarro esta tupla o esta columna y hago la intersección con cualquier campo. Entonces, bueno, hago la intersección con apellido, perdón. Y bueno, yo quiero, vamos a ver que más adelante yo justamente lo que me sirve a mí la base de datos es que me ayuda para traer información o datos de una manera sencilla, ¿no? Entonces yo por ahí tengo un montón de alumnos, tengo una tabla que tiene un montón de alumnos y yo quiero traer todos los alumnos que tengan apellido Rodríguez. Entonces, en este caso, bueno, cómo trabaja internamente una base de datos o SQL, bueno, va a ir comparando y va a decir, bueno, vos querés todos los apellidos que sean Rodríguez, ¿no? Y bueno, va a venir acá y va a decir, López Pérez no es Rodríguez, Romero Rodríguez no es Rodríguez. ¿Por qué? Porque lo toma como si fuese toda la cadena. Entonces, por eso tengo que tener yo datos atómicos. Porque si yo quisiera traer todos los alumnos que tengan apellido Rodríguez, acá no podría traer. ¿Por qué? Porque acá esto lo va a tomar como si fuese Romero Rodríguez. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Sería poner otro campo que diga que sea este apellido materno y otro campo, otra columna que sea apellido paterno. Y esto, a ver, lo voy a copiar todo esto. Voy a, para que quede bien, voy a poner acá para que quede un poquito mejor. Entonces yo acá tendría el apellido materno y el apellido paterno. Y los que no tengan apellido paterno, bueno, directamente van a estar con el valor nulo, ¿no? Claro, sí, tiene que ser un atributo atómico. Porque ¿qué pasa con el nombre también? Bueno, en el nombre por ahí no tanto porque generalmente se busca por el apellido, ¿no? Pero en el nombre por ahí yo quiero traer, soy muy exigente, quiero traer todos los alumnos que tengan el nombre Pepe. Y acá este se llama Pepe Pablo, no me lo va a tomar. ¿Por qué me va a tomar como si fuese Pepe Pablo? Entonces ahí tendría que poner yo primer nombre y segundo nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, acá en el caso, entonces acá Pérez iría acá. Y Rodríguez iría acá. Entonces, bueno, esto ahora cuando yo le digo, bueno, tráeme todos los apellidos que tengan, que sean Rodríguez, bueno, va a buscar en el materno, no lo va a encontrar, y va a buscar en el paterno y acá sí lo va a encontrar. Entonces va a devolver en este caso a Lucas. ¿Se entiende lo que es con el atributo que sea atómico, no? Cualquier cosa me dicen si no se entiende. Sigamos. ¿Qué dice? Eso es lo que nos quería decir, que el atributo sea un único dato o que el valor del dato tiene que ser atómico. Sigamos a ver dónde nos quedamos. Acá.
Sí, acá nos quedamos. Acá, un poco. Bueno, dentro de las tuplas podemos encontrar algunas cosas más. Veamos qué son esas cosas. Bueno, el valor nulo, que justamente le expliqué, es el valor de un atributo en una tupla si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido. Por ejemplo, puede existir un registro donde el valor de una columna no exista y queda como el valor nulo. No es que no tiene esa columna, simplemente que su valor es nulo. Clave es un conjunto mínimo de atributos que identifique unívocamente, que identifica, será, ¿no? Acá hay un error, unívocamente a cada tupla en la relación. Puede haber varias claves, se llama clave principal a aquella que se selecciona como una clave de la relación. Vamos a ver todo esto de la clave un poco en la práctica, así que no se preocupen. Bueno, la clave externa es un atributo, conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra o en la misma relación. Bueno, tengo algunas restricciones, que es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos, que puede ser el tipo de dato, y bueno, después vamos a ver otras restricciones. El modelo relacional de COT incluye varias restricciones para verificar la validez de los datos. Veamos la integridad de la entidad. El atributo que es clave de una fila en una relación no puede tener un valor nulo. Bueno, expliquemos qué va a ser la clave. La clave va a ser el valor con el cual yo voy a diferenciar un alumno de otro. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener varios alumnos con el nombre Pepe. Puedo tener varios apellidos López, apellido Pérez también. El DNI podría ser una clave, podría ser un valor que me identifique un alumno de otro, porque ustedes dirán, bueno, los DNI justamente son únicos, ¿no? O sea, no se repiten. Pero se ha dado casos que hay gente que tiene DNI igual. Entonces, por lo tanto, podría ser una posible clave candidata, por así decirlo, pero lo ideal en este caso sería poner un ID, que es más fácil. Entonces, bueno, un identificador. Y bueno, el teléfono no, porque puedo también tener el mismo teléfono, ¿no? Siempre esto hablando globalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo con un ID, que sería entonces acá la clave principal, que me va a identificar de un alumno de otro. Y va a tener distintos valores. A medida que yo ingrese un alumno más, el ID se va a transformar en 3, y después si ingreso otro va a ser 4, y así, ¿no? Entonces nunca se va a repetir. ¿Se entiende, no? Eso. Cualquier cosa, me dice. Veamos qué dice. El valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave en otra relación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en la práctica, porque vamos a necesitar de otra tabla, ¿no? Así que bueno, no se preocupen. Y bueno, la dependencia funcional. Veamos qué es la dependencia funcional. Este concepto se refiere a todos los valores de los atributos de un registro tienen que estar referenciados o tener una dependencia con el atributo seleccionado como clave primaria. Bueno, vamos a ver una dependencia funcional. Vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice de una dependencia funcional. Una dependencia funcional puede ser, por ejemplo, yo a través del ID puedo conocer el nombre. Entonces, por lo tanto, nombre depende de mi ID. Yo a través del ID puedo conocer mi apellido o el apellido del alumno. Por lo tanto, el apellido depende del ID. Entonces, bueno, ahí tenemos una dependencia funcional. Yo a través del ID puedo conocer el DNI de ese alumno. Por lo tanto, DNI también tranquilamente depende funcionalmente de mi clave, que es el ID. Y teléfono también, ¿no? Yo a través del ID puedo saber si tiene un teléfono, y si tiene, cuál es el teléfono y a quién pertenece. Entonces, bueno, el teléfono también depende funcionalmente de la clave, que en este caso es el ID. Entonces, bueno, eso es lo que nos quiere decir la dependencia funcional. Ya saben, cualquier cosa, si no se entiende o vamos un poquito rápido, me lo dicen. Y acá tenemos un esquemita de una base de datos relacionales, donde, bueno, acá tenemos la tabla cliente, que, bueno, tiene el identificador, el ID cliente, el nombre, la dirección del teléfono. Y bueno, acá tenemos, para el parecer, un cliente puede tener una o muchas facturas, ¿no? Y una factura va a estar al nombre de un solo cliente, ¿no? Que tiene sentido. Una factura está a nombre de un cliente.
Bueno, acá entonces, bueno, factura también tiene su ID, tiene la fecha, tiene el ID de cliente, porque acá, como una factura tiene, un cliente, perdón, tiene varias facturas, yo esta factura, al tener un cliente, tengo que tener o hacer relación de quién es ese cliente, de quién es esta factura. Por lo tanto, acá este ID cliente vendría a ser lo que sería la clave externa, o como se conoce, la clave por año. Entonces, bueno, yo cuando hago la relación, automáticamente se me pondría acá como el ID cliente como claves por año, que tienen que hacer referencia, ¿no? Esta factura, bueno, ¿de qué cliente pertenece? Y lo mismo con esto de facturas a ventas, ¿no? Yo en una factura, bueno, tengo varias ventas y una venta está en una sola factura. Y lo mismo, ¿no? Un producto, bueno, pertenece a una sola categoría y una categoría, bueno, va a tener distintos productos, ¿no? La categoría de limpieza, bueno, tengo distintos productos de limpieza y así, ¿no? Lo vamos a ver un poco en la práctica, quédense tranquilos. Hasta ahora vamos bien. Miren, ya vamos a llegar a las 20 y 50 y todavía nos falta bastante. Por eso es que esta clase era muy teórica. Pero si vamos bien, me parece perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es el sistema gestor de base de datos que antes ya por ahí di una definición, pero acá lo tenemos un poco mejor, que dice que es un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguaje, etcétera, que suministra tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al administrador de la base de datos. Justamente que suministra los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base. O sea que el gestor, ¿no? Justamente gestiona, que puede describir, manipular los datos, manteniendo obviamente su integridad, confidencialidad y seguridad. Yo tengo, o hay, no es que yo tenga, hay distintos sistemas de gestor de base de datos, que puede ser MySQL, MongoDB, Cassandra, SQLite, que por ahí está, esto está asociado más a lo que es el dispositivos móviles, Oracle, y bueno, nosotros vamos a trabajar con MySQL, y después vamos a ver el por qué. Veamos cuáles son las funciones de un sistema gestor de base de datos. Dice que es la función de descripción o definición. Mediante esta función, el administrador especificará los elementos que integran la base de datos, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad semántica, así como las características de tipo físico y la vista lógica del usuario. Bueno, esto es un poco de definición, ¿no? El diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos, en adelante LDD, de tal forma que definan las tres estructuras de datos: externa, lógica global e interna. Tienen la función de manipulación, mediante ella se pueden realizar las operaciones de búsqueda, justamente, que dijimos que yo por ahí quería traer todos los alumnos que tengan un apellido Rodríguez, bueno, añadir, pues puedo añadir un valor a una tupla a esa tabla, eliminar o modificar los datos de la base de datos, siempre, siempre según las especificaciones y las normas de seguridad previstas por el administrador. Esta función se realiza con el lenguaje de manipulación de datos LMD, que facilita las técnicas necesarias para la realización de estas actividades. Otra función que tenemos es la función de utilización, también llamada de control. Reúne toda la interfaz que utilizan los distintos usuarios y proporciona al administrador un conjunto de procedimientos para mantener el control, la integridad y la seguridad de la base de datos. Esta función se realiza con el lenguaje de control en adelante LSD. Ahí tiene un poco de teoría, ya que está de vuelta un poco de lo que hablamos lo mismo, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es el lenguaje SQL, que es con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice el lenguaje SQL. SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, bueno, en español, lenguaje de consulta estructurada, es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Dice, una de las principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ella.
Bueno, los comandos de SQL son sentencias que se pueden utilizar para diferentes tareas y están divididos en 4 grupos: DDL, DML, DCL y TCL. Nos concentraremos en DDL y DML, así que vamos a proceder a ver esos comandos. Bueno, tenemos los comandos DDL, y bueno, acá son los comandos create, drop y alter, y aquí está la descripción de cada comando, ¿no? Nos dice que el create dice utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices, ¿no? Entonces este comando me va a servir para crear nuevas tablas e incluso para crear la base de datos. El siguiente comando es el comando drop, que bueno, acá nos dice almacena texto en formato binario, pero lo que nos interesa es qué es lo que hace, ¿no? Empleado para eliminar tablas e índices. Y por lo tanto yo también podría eliminar con el comando drop una base de datos entera. Otro comando que tengo yo es el alter, utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde acá, bueno, voy a crear una tabla, create table clientes, con el alter, bueno, le digo alter table alumnos, donde le agrego un campo que va a ser de edad de tipo entero. Y con el drop, bueno, acá voy a eliminar esta tabla, ¿no? Drop table alumnos. Que acá dice, bueno, acá tenemos una imagen que dice en este botón se borra toda la base de datos. Bueno, justamente en este caso particular no está borrando una base de datos, pero sirve la imagen, ¿no? Porque yo acá tranquilamente puedo borrar, como les dije y lo vamos a ver más adelante, cómo borrar una base de datos entera. Pero bueno, acá está eliminando simplemente una tabla. Vamos a ver qué otro comando tenemos, que es el comando DML. Bueno, acá tenemos los comandos select, insert, update y delete. Bueno, veamos para qué utilizamos cada uno, ¿no? El select dice que es utilizado para consultar el registro de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Justamente cuando nosotros, o el ejemplo que di yo, que quería traer todos los apellidos que tengan, que sean, que justamente que su apellido sea Rodríguez, entonces ese va a ser el dato que va a satisfacer el criterio que yo le doy, ¿no? Que sea Rodríguez. El comando insert, utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Todo esto lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen. El update, utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados. Y el delete, utilizado para eliminar registros de una tabla eh, de una base de datos. Y bueno, acá justamente de vuelta tenemos lo que son ejemplos, ¿no? Acá está trayendo, dice select, cuando pone acá el asterisco es que traiga todas las columnas o todos los campos. Select from de la tabla coches, va a traer todos los campos de la tabla coche. Y acá el orden byte, lo único que hace el orden byte es ordenarlo por el campo marca y modelo, ¿no? De manera alfabéticamente. Bueno, acá tenemos también el ejemplo de insert, donde acá, bueno, inserta una nueva tupla o fila, donde, bueno, dice insert dentro de la tabla, acá el nombre de la tabla, y tenemos de estas dos formas, ¿no? Donde yo le paso los campos y después le paso los valores, o también, que es la que me gusta a mí, insert dentro de la tabla, y acá le paso directamente los valores. Ustedes lo pueden probar en la próxima clase más adelante, pero acá cuando están los ejemplos. Tenemos también el ejemplo del update, tenemos también el ejemplo del delete. Esto, como le digo, siempre lo vamos a ver más adelante en la práctica, pero estaría bueno que lo vayan viendo. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos las cláusulas y el orden de uso. Bueno, las cláusulas from, que justamente se habrán dado cuenta acá cuando hago from, de qué tabla quiero traer yo mis datos, ¿no? Entonces, utilizada para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros. El where, que dice utilizada para especificar las condiciones que debe reunir los registros que se van a seleccionar. El by, utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. El having, utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Y el orden by, utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Y bueno, ahí están las cláusulas, que la vamos a ver, como dije, siempre en la práctica.
Y acá tenemos todavía una imagen más, ¿no? De lo que son. Esto lo vamos a ver en la práctica. También tenemos los comandos básicos que debemos conocer. ¿Sí? Son los comandos básicos. Así que bueno. Acá tenemos los comandos que, bueno, es una imagen de la clasificación que nosotros hicimos, ¿no? De los comandos DML, de los comandos DDL. Bueno, esta es una simple imagen donde nos hace la clasificación visual. Sigamos. Y bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser el sistema gestor de base de datos con el cual vamos a trabajar. En este caso es MySQL. Y para eso vamos a ver qué es MySQL. Dice, hasta ahora estamos todo bien, ¿no? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me dice. Si no, yo continúo bien. Entonces, vamos a ver el sistema gestor de base de datos. ¿Qué es el MySQL? Que va a ser nuestro sistema gestor de base de datos. Es el motor de base de datos de código abierto más popular del mundo, con más de 15 millones de instalaciones estimadas y decenas de miles de descargas al día. Yo le había dicho que MySQL era un programa que no lo íbamos a poder ver, justamente que él gestiona la base de datos. ¿Y nosotros cómo hacemos para interactuar con MySQL o para qué lo instalamos? Dirán ustedes, esto no está acá, no, estoy haciendo un break. ¿Para qué instalamos nosotros MySQL si nosotros no lo vamos a poder levantar ni nada? Y justamente por eso también vamos a instalar MySQL Workbench. Que MySQL Workbench se va a ayudar de MySQL eh, para gestionar la base de datos. Es como que MySQL Workbench es el cliente, o la definición justamente es un cliente gráfico. Bien, sigamos viendo qué es MySQL. MySQL es usado por muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Google, aunque no para búsqueda, Facebook, Twitter, bueno, un poco de teoría, ¿no? Cuenta con cuenta con el rendimiento y escalabilidad para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes como telecomunicaciones y seguridad. Escalabilidad es que se pueda, bueno, que MySQL se adapta dependiendo si mi sistema o mi base de datos crece o se hace de repente muy grande. MySQL no tiene problema con eso, se adapta fácilmente. Entonces, bueno, es parte de la gama LAMP de código abierto, entonces Linux, Apache, bueno, MySQL, entonces bueno, es parte de la gama LAMP de código abierto. Un poco de teoría que sería bueno, está bueno que lo sepamos, pero bueno, sigamos. Ustedes obviamente después lo leen bien, hecho por el tiempo nada más, saben que es teoría, ¿no? ¿Por qué usamos MySQL? Y a ver, MySQL es la base de datos elegida para la última generación de aplicaciones de base de datos, y bueno, incluyendo aplicaciones web, de nube, SaaS, y bueno, dice 9 de las 10 propiedades web más importantes del mundo, como Facebook, Google y YouTube, confían en MySQL. MySQL cuenta con soporte de clase mundial, soporte de producción global disponible en 29 idiomas, las 24 horas del día, todos los días, soporte ilimitado de incidentes, base de conocimiento, actualizaciones de versión mayor y menores. Bueno, este es un poco más que nada de teoría de por qué vamos a utilizar MySQL, ¿no? Bien, y acá es lo que le hablé del alto rendimiento y la escalabilidad. Perdónenme un momento, espérenme. Bien, disculpen, volví. Bueno, sigamos entonces con un poco de teoría. Bueno, acá sigue con la teoría de por qué utilizar MySQL, que dice, bueno, la reducción de costos por licencia. La rentabilidad de MySQL se muestra claramente en los análisis cuantitativos. Es una comparación de los costos totales. Durante un periodo de 3 años, MySQL es un 90% más barato que, bueno, que Microsoft SQLite Server y Symbites.
ACE, ¿no? Eh, bueno, la protección de datos y seguridad, soporte para transacciones, el motor de almacenamiento para transacciones InnoDB, garantiza la integridad de los datos y proporciona transacciones en cumplimiento con ACID. Respaldo en línea, MySQL Enterprise Backup realiza las copias de seguridad en línea o directas sin bloqueo de su base de datos MySQL, restaurando sus datos de una manera segura a partir de una copia de seguridad completa. Autenticación externa, MySQL Enterprise Security proporciona modelos de autenticación externos listos para usar que se integran fácilmente con otras infraestructuras de seguridad. Bueno, también tenemos la auditoría, que es MySQL Enterprise Audit, EUDIT, capaz que es, ayuda a las organizaciones a implementar mayores controles de seguridad y satisfacer el cumplimiento normativo para producir una pista de auditoría de información para saber quién hace qué con cuál parte de los datos. Reducción de costos, tiempo y recursos. Bueno, mediante el uso de MySQL, los proveedores pueden dedicar menos recursos a la base de datos de su producción y más hacia la mejora y la diferenciación de sus productos. Bueno, y esto es una teoría de por qué vamos a utilizar MySQL CR, ¿no? MySQL, perdón. Bien, y acá viene lo que es lo que tendrían que hacer ustedes, que es cómo instalar MySQL. Tengo entendido que no debería dar problema alguno. A ver si puedo esta parte compartir un poco mejor. Por lo que me dijeron, la instalación es fácil, no es como pasaba en Eclipse, que por ahí teníamos diferentes problemas y bueno, no me dijeron que esto dentro de todo andaba bien. Bien, una vez descargado el paquete, procederemos a su ejecución para que dé comienzo el asistente de instalación. Yo voy a narrar y más o menos lo voy a explicar, pero creo que siguiendo los pasos se va a entender. Como queremos instalar tanto el server como el Workbench, podremos optar de dos posibilidades. Pulsar sobre el Developer Default, que instalará automáticamente todo lo necesario para la creación y gestión de base de datos, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces ustedes van acá, creo que me salté, a ver, sí, creo que acá esto va más adelante, ¿no? Sí, sí, sí. No, no tengan en cuenta esto. A ver si lo arreglo ahora. No sé qué pasó. A ver, esto va acá. A ver, tengo esto. Sí, creo que va acá. Sí, 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 a ver. Sí. Ustedes lo tienen igual en la plataforma. Yo ahí lo toqueteé para agregarle unas cositas y bueno, pero creo que va acá, ¿no? A ver si me confirman. Sí, ¿no? Pues viene esto, pues viene esto, y viene esto o viene la parte de C++. Pero bueno, ustedes lo tienen bien, así que bueno. O bueno, voy a esta parte a ver si lo descargo. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo está. Esto ya vimos, ya vimos. Bien, esto ya vimos. Bueno, acá tenemos, bueno, acá nos quedamos. Aquí está bien ordenado, así que vamos a seguir donde nos quedamos, que es acá, ¿no? Empresas que usan MySQL, bueno, acá tenemos algunas de las tantas que utilizan MySQL. Bueno, acá tenemos un meme y dice, bueno, así que bien, recuerda tener clara la teoría, ya que estamos listos para ponernos manos a la obra. Recuerda siempre repasar y volver a revisar los conceptos. En este tema es muy importante, así que sería bueno que siempre se den una vuelta por lo que es la teoría. Y bien, acá empieza el proceso de cómo descargar MySQL. Lo primero que tendremos que hacer, por supuesto, es instalar la herramienta principal, el motor de base de datos, que es MySQL.
Y también vamos a aprovechar para instalar el cliente para la gestión de la base de datos, que es el MySQL Workbench. Para descargarlo tendremos que dirigirnos a su sitio web oficial de descargas. Entonces, bueno, si yo le doy clic acá, tengo entendido que automáticamente se me pone, dependiendo del sistema que yo tenga, ¿no? Miren, en este caso, no me gusta que se me abra, si puedo ver. Disculpen, ¿no? Disculpen. A ver acá, abrir en una pestaña. Bien. Automáticamente, como yo, él detecta que yo tengo Linux, automáticamente en el sistema operativo me dice Linux, ¿no? Pero a usted le saldría Microsoft Windows, así, ¿no? Bueno, acá a mí me detecta que tengo 64 bits, así que bueno, no tendría problema en ustedes. Así que bueno, sigamos, ¿vean? Tendremos que dirigirnos a la zona inferior de la nueva página y seleccionar la plataforma en la que deseamos instalar MySQL, por supuesto será en Windows. Y acá, por supuesto, no, porque yo tengo Linux y está todo bien. Quizás, si quieren instalar MySQL de... ¿Alguien de acá tiene Linux o no? Si no, bueno, no revelo la información. Bueno, pero si quieren instalar o alguien tiene Linux, creo que MySQL lo pueden descargar a través de un comando que es mucho más simple. Y lo único que tendrían que ver es un videíto o algo porque la parte complicada, o no tanto complicada, pero diferente es instalar el MySQL Workbench. Eso para los que tienen Linux, ¿no? Obviamente. Y si no, para los que tienen Windows, bueno, siguen los pasos que están acá. Luego tendremos que pulsar, bueno, justamente como me salió a mí, yo le di a, yo le di acá que tenía Windows, entonces me salió tal cual como dice acá. Entonces, bueno, veamos qué nos dice. Ahora tendremos una página muy similar a la anterior, porque acá en donde tendremos que seleccionar de nuevo el tipo de sistema que tenemos y pulsaremos sobre Windows 86, 32 bits, MSI Installer. La diferencia entre los dos, entre las dos versiones es que que en una descargaremos los ficheros desde internet durante la instalación y la otra será del paquete completo. Entonces, bueno, hay que seguir básicamente lo- los pasos que nos dicen. Se nota antes de comenzar la descarga, nos aparecerá una página para que nos suscribamos o iniciemos sesión. Esto no es necesario, así que bueno, acá nos dan, por lo tanto, vamos al enlace de la zona inferior y pulsamos sobre él. Bien, si quieren esto lo pueden ir haciendo y se les sale error. eh, lo vamos viendo ahora en vivo. O si no, bueno, lo dejan para la práctica y para su casa y vemos un poco de práctica. Una vez descargado el paquete, procederemos a su ejecución para que dé comienzo al asistente de instalación, ¿no? Descargo el paquete y después, bueno, este es más que nada como descargar cualquier programa, como instalar cualquier programa, ¿no? Next, next, next. No, mentira. Como queremos instalar tanto el server como el Workbench, podremos optar por dos posibilidades. Pulsar sobre el Developer Default, que instalará automáticamente todo, que es lo que nosotros vamos a hacer, porque si yo presiono acá, automáticamente también se me va a instalar el MySQL Workbench. Entonces yo presiono acá, una vez que levanté el instalador, y doy a siguiente, ¿no? Y esto creo que no cambia. Si no les aparece esto, no se asusten, porque quizás directamente le aparezca esto. Sí, bueno, ahí no se asusten, no digan, profe, no me sale, no sirve el tutorial. Directamente, si no le aparece esto, seguramente le sale algo como esto y es lo que nos importa, ¿no? Acá que tenemos el conector C++, bueno, que es justamente esto. Cuando tengamos los paquetes elegidos, tanto en el método anterior como en este, pulsamos Next y luego en la siguiente página vamos a dar a ejecutar. Para prácticamente todas las aplicaciones será necesario tener el paquete de Microsoft Visual C++ 2015 instalado, aunque esta se instalará automáticamente cuando el proceso comience. Entonces, bueno, nos puede aparecer esta ventana donde yo le voy a dar a acepto todos los términos y le doy a instalar, o también creo que les digo, porque a un chico no le apareció, directamente le apareció esto y bueno, funciona igual, ¿no? La preparación, que sería la preparación para instalar los paquetes, comenzará hasta que nos aparezca la instalación. La preparación para la instalación de paquetes comenzará hasta que nos aparezca todo como INSL down. Como vemos, Visual Studio no se ha instalado y esto se debe a que también necesitamos tener el paquete de Microsoft previamente instalado en el equipo. Bueno, pulsamos Next.
Entonces no se asusten de la next, no toquen nada acá, next. En este siguiente paso, ya si efectuaremos el proceso, vamos a efectuar el proceso de instalación, nos aparecerá antes un mensaje emergente en el que simplemente pulsamos Yes para continuar. Seguidamente aparecerá una lista de programas que se van a instalar, nuevamente ponemos ejecutar, o sea, todo siguiente, siguiente, ejecutar, por lo menos esta parte. Finalizar la instalación de los módulos, será turno de proceder a una configuración inicial antes de ejecutar los correspondientes servicios. Pulsamos Next y elegimos la primera opción. Dice, bueno, que es la primera opción, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, le dice una nota, la siguiente pantalla es importante ya que necesitamos configurar algunos parámetros como el tipo de equipo que tendremos para SQL, además de protocolos y puertos TCP. Por ende, se efectuarán las conexiones remotas al servidor SQL. Entonces, bueno, acá yo en principio, acá pongo la primera opción y le doy a siguiente. Yo le voy traduciendo porque por ahí mucha teoría, no. La primera opción le doy a siguiente. Acá lo único que tenemos que hacer es completar tal cual nos dice, está acá, ¿no? Develop Computer, TCP/IP, el puerto 3306, el puerto de protocolo 33060, tal cual está acá. ¿Ve? Todo tal cual está acá, no tenemos que cambiar nada y le damos a siguiente. ¿Ve? Justamente acá dice el resto de opciones, recomendamos dejarlas por defecto tal y como está. Entonces lo único que nos fijamos es que esté en esto, ¿no? Develop Computer, TCP/IP, el puerto que tenga este numerito, y acá le doy clic si no tiene. Si tiene, bueno, no lo toco, lo demás no toco nada y le doy a siguiente. A continuación debemos elegir la contraseña para conectarnos en el servidor SQL. Esta configuración la podemos modificar en cualquier momento, pero si van a poner una contraseña, acuérdensela desde el propio servidor. No será necesario definir un usuario, por eso justamente digo si es que van a definir un usuario, acuerden la contraseña, porque ya que por defecto será el usuario root. Así que bueno, si ustedes quieren definir un usuario, si no, bueno, le dan a cancelar y le dan a siguiente. Finalmente configuraremos el nombre del servidor del servicio, perdón, para MySQL y las preferencias generales en cuanto al inicio del dominio y el uso de la cuenta de usuario, del demonio. Entonces, bueno, acá el nombre del servicio que yo le quiero dar, acá le ponen ustedes el nombre. Si quieren, para que no se asusten, pongan el mismo nombre que está acá. Siempre siguiendo los pasos y le dan el siguiente. Para finalizar, bueno, acá lo único que tienen que hacer es no tocar nada y dar a ejecutar o finish. No toca nada, le dan a finish y ya tendrían, a ver qué dice, tenemos un paso más. Si hemos instalado otros elementos extra como los ejemplos, también necesitaremos configurarlo. Lo único que tendremos que hacer será conectar con el servidor mediante el usuario root y la contraseña que hayamos definido anteriormente. Bueno, entonces si les sale esto, si les sale esto, lo único que hacen es, si ustedes hicieron su usuario y su contraseña, ponen el usuario que crearon y la contraseña, o directamente ponen el root y la contraseña del root creo que es vacío. Y bueno, le dan a check y a next. Automáticamente ya se tendrá instalado lo que es MySQL Workbench, que dice si durante el proceso hemos instalado el cliente gráfico MySQL Workbench, se nos abrirá automáticamente tras la instalación para poder conectarnos a un servidor. Por defecto nos aparecerá el enlace de conexión a nuestro propio equipo, porque recuerden que yo les dije que un servidor no es más que un conjunto de computadoras conectadas. Entonces, si yo tengo una computadora, tengo un servidor, que va a ser mi servidor local justamente, que es donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, conexión a nuestro propio equipo, en donde tendremos instalado el server. Vamos a suponer que no tenemos creada ninguna conexión. Así veremos cómo configurar uno. De por sí ya hay una conexión creada que es con la compu mía, con el servidor local, pero acá le vamos a dar el botón más para saber cómo hacer una conexión. Le dan ustedes en el botón más, ahí. Y acá, bueno, el nombre para la conexión, ustedes ponen el nombre, el método de conexión, lo ponen tal como está acá.
Esto no lo tocan, el hostname no lo tocan, lo dejan tal como está ahí. El puerto tampoco lo tocan. Bueno, acá el nombre del usuario, si es que lo crearon, bueno, lo ponen, si no ponen root, eso ya depende si crearon o no el usuario, y le dan OK. Automáticamente habrán creado una conexión y después le pedirá que se logueen, ¿no? Que se logueen justamente porque ya crearon ustedes el usuario. Van a decir, bueno, vos vas a poder ingresar, pero dame tu contraseña, le dan la contraseña, le dan en OK y bueno, van a estar dentro de lo que es MySQL Warbench. Esto bueno, eso sería todo. Son pasos que no van a fallar, por eso no lo explico así rápidamente porque creo que ninguno tuvo ningún problema. Así que bueno, creo que ustedes tampoco. Si todo salió bien, tu cara cuando te conectas a la base de datos y bueno, si todo salió bien, ustedes tendrían algo como esto. A ver si yo cierro y a ver si puedo volver a entrar. A ver, a ver, a ver. Bien, acá yo tengo ya una conexión que hice, esta es mi conexión local y esta es la conexión MySQL, ¿no? Entonces, bueno, yo le doy acá y me va a decir que espere, a ver, ¿por qué? Se está preparando. Está un poco lento, no sé por qué. A ver, hay que cancelarlo. Ah, acá no me salía. Bueno, acá justamente tengo el usuario root, pero yo le puse, yo acá el usuario no es que por defecto root, no, yo le puse el nombre root. Y la contraseña, a ver si me acuerdo. A ver, creo que este es. Bien, ahí está. Y bueno, tendrían esto que más adelante lo vamos, una vez que todo lo tengan instalado, lo vamos a ver cuáles son las ventajas, qué es lo que podemos hacer y todo, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo, de ejemplo, fui creando alguna tabla, fui insertando valores o tuplas y traje datos, ¿no? Esta consulta lo que me hace es crear una tabla, en este caso la tabla alumnos, donde yo le tengo que decir los campos. Cuando acá le digo el ID alumno, que va a ser mi clave primaria. ¿Qué dijimos que era la clave primaria? Dijimos que era el dato que me va a diferenciar, en este caso, un alumno del otro, ¿no? Que no se va a repetir. Justamente le digo, y una de las características que me decían, o normas que me ponían, decía que la clave primaria tenía que ser, no podía ser nula, perdón. Entonces, bueno, acá yo le digo no null, y acá, bueno, este es el tipo de dato, ¿no? Serial, que las claves primarias tienen tipo de dato serial. Esto lo vamos a ver en la práctica ya a medida que ustedes vayan eh, creando tablas o haciendo diferentes consultas, esto se le va a quedar de memoria. Y bueno, acá le digo que sea autoincrementable, porque para que se incremente solo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Miren, acá, por ejemplo, yo borro, voy a borrar, están viendo la pantalla, ¿no? A ver qué tablas tengo acá. Bueno, tengo la tabla alumno, entonces, bueno, yo voy a hacer drop table. Esto va a borrar la tabla alumnos. Le doy acá y me tendré que borrar la tabla alumnos. A ver, quizás no me la estaría borrando. A ver, quizás sea por esto. A ver, raro igual. Ahí está, ahí me la borró. Bien, como pueden ver, yo ya no tengo la tabla alumnos. ¿Por qué me la borró? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es crearla. Entonces, yo, esto, acá, bueno, le digo que crea una tabla alumnos, donde, bueno, acá le paso las columnas. Bueno, como dijimos, el ID alumno va a ser mi clave primaria. Nombre va a ser de tipo varchar, que varchar se utiliza como si fuese de tipo texto, ¿no? Entonces, acá yo le digo el límite, que va a ser de 25. La cantidad de caracteres que puede tener. Bueno, el apellido lo mismo y le doy a que se ejecute.
automáticamente, no sé por qué tengo que hacer un refresh, ¿ve? Hice un refresh y acá ahora yo en tablas tengo ya la tabla alumnos, donde puedo ver las columnas, tengo el ID alumno, el nombre y el apellido. Pero por ahora no tengo datos, porque miren, si yo le doy acá, me dice que no tengo ningún alumno. Por lo tanto, todo está en nulo. Entonces lo que voy a proceder a hacer yo es agregar. ¿Y cómo agregamos? Bueno, hacemos, si nosotros queremos o no recordamos, venimos acá, que select into, pero para que vean, y ¿dónde está? ¿Dónde está? Pensé que íbamos a tardar un poquito más, así que tenemos un poquito de tiempo, así que bueno, aquí está, justamente esto. ¿Ve? Insert into, y bueno, acá le paso el nombre de la tabla, para que me crean que es lo mismo. Entonces, bueno, acá está lento, está lento. Y acá le paso el nombre de la tabla, que es la tabla alumnos. Y le tengo que pasar los valores, values, que es la forma que le dije, esta es la forma que me gusta a mí, ¿no? Recuerden que hay dos formas, ¿no? Y acá, bueno, le paso los valores. Acá le voy a pasar null, ¿por qué? Porque yo, aunque esto es autoincrementable, yo justamente por eso le paso null, porque esto se va a autoincrementar, el ID alumno, automáticamente solo. Entonces yo le paso de entrada valor nulo. Y acá, bueno, acá sí hago que el nombre sea Pablo y el apellido sea Pérez. Entonces, si yo ejecuto esto y ahora traigo de vuelta esta consulta que me dice trae todos los datos de la tabla alumnos, acá ya me sale IDEU de alumno 1, nombre Pablo y apellido Pérez. Y bueno, si yo hago otro y le cambio, acá por ejemplo, que ya no sea Pablo, que sea Pepe, Pepe Pérez, le doy de vuelta que se ejecute, me vengo acá, ejecuto esto, y ya el ID se autoincrementó solo, ¿vieron, no? Entonces, bueno, eso es porque yo le puse acá que sea autoincrementable. Entonces, bueno, eso es lo que podemos hacer, podemos también traer, a ver, si yo traigo acá select, que me traiga solamente los nombres from de la tabla alumnos. Entonces, si yo hago esta consulta, me trae los nombres solamente. Por eso es que tienen que ser datos atómicos. Porque acá yo le puedo decir que me traiga los nombres, pero que esos nombres, a ver, que esos nombres, que ese nombre, perdón, que ese nombre le puse, ¿no? Sea igual a Pablo. Entonces, si no es un dato atómico, esto no lo va a reconocer, ¿verdad? En este caso sí, porque es un dato atómico, un solo nombre, Pablo. Y si yo, por ejemplo, pongo cualquier nombre, no me trae ninguno porque no hay ningún nombre con esto. Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, vamos a crear una base de datos, cómo vamos a ver cómo creamos las tablas, las condiciones, todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer antes de crear la base de datos? A ver si, recordando la teoría un poco, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros antes de crear o plasmar la base de datos? Con lo que tenemos acá en la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa ahora que veamos un poco? ¿Alguien? No pasé la contraseña, ya le paso ahora mismo, a ver, ahora paso la contraseña. Hasta eso que me dicen, ¿qué es lo que tendría que hacer yo antes de plasmar la base de datos? Tablas, bien. Entonces, tablas, bien. Y antes de hacer las tablas, o sea, eso sería el proceso de diseñar, ¿no? Diseñar las tablas. Exacto, las relaciones, diseñar las tablas, las relaciones. Entonces, bueno, eso va a ser un proceso en el cual yo voy a hacer el modelo de entidad-relación, identificar el ID, perfecto, todo eso. Y eso era el modelo relacional, que yo es lo que tengo que hacer antes de plasmarlo, por eso es que en esta
Recuerden que yo al inicio de clase le dije, bueno, vamos a ver un poco de práctica, pero esto no me interesa. Porque esto va a ser lo que yo voy a plasmar. Yo una vez que hice el modelo relacional, como dice José, identifiqué mi idea, yo recién voy a poder venir y voy a poder crear la tabla sabiendo cuál va a ser mi idea. Qué tipo de datos va a ser el nombre y el apellido, y bueno, y así poder crear mi base de datos, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes herramientas para hacer un modelo relacional, o si no, directamente lo pueden hacer a mano, ¿no? O sea, no es un impedimento no tener una herramienta para poder realizar. Pero hay bastantes herramientas, por ejemplo esta, a ver si la puedo levantar, para que veamos un poco. Recuerden que estoy en Linux, a ver. Bien. Esto puede ser una herramienta, esperemos que se levante. Mm, que yo primero tengo que diseñar lo que va a ser la base de datos para recién poder plasmarla. Bueno, ahí se está levantando. Ahí está, ahí se levantó. Que es SQL Power Architect, por ahí el que le interesa. Está tanto para Linux como para Windows. Como le digo, no es necesario, ¿no? Tranquilamente yo con una hoja puedo hacer o diseñar mi base de datos. Bueno, acá yo voy a crear una tabla. Y yo tendría que hacer esto. Bueno, por ejemplo, tengo yo que diseñar una base de datos sobre un colegio. Entonces, bueno, yo tendría alumnos que sería una tabla. Otra tabla que sería, también tendría profesores, ¿verdad? Profesor. ¿Qué más tendría yo? Bueno, tendría, ¿qué tendría? Materias, tendría materias, y bueno, materia, tendría materia, tendría alumnos, bien, y acá recordemos la relación uno a uno, que yo les dije que, bueno, por ahí yo tenía, no solo yo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la relación uno a uno como que no sirve de mucho, y después otras personas dicen, no, pero es el proceso de normalización. O sea, por eso justamente está creada la relación uno a uno. No se creó al dope. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la relación uno a uno. Persona, yo por ahí puedo tener una tabla persona, que nosotros sabemos que una persona puede o no ser un profesor, ¿verdad? Y una persona puede o no ser un alumno. Entonces acá tendríamos una relación uno a uno. Si yo acá le doy a ver unos atributos, acá le doy el ID de persona, puedo hacer clave primaria, voy a dar unos cuantos, ¿no? Para que veamos, ¿no? Le doy el nombre, y le doy el apellido. Lo único que le voy a dar, el apellido, para que veamos. Entonces, bueno, tendría en persona, tendría el ID, el nombre y el apellido. En alumnos, que puede tener algo propio del alumno, bueno, va a ser aparte su ID alumno, y bueno, este ID es clave primaria, y también voy a tener el LU, así, pongamos solamente eso, y del profesor, bueno, voy a tener, yo puedo tener el ID, obviamente, bueno, este también justamente me olvidé poner que es clave primaria, y algo del profesor, un atributo del profesor que puede ser que el, qué sé yo, el número de documento, proponer, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde difiere, hay donde algunos dicen que sirve la relación uno a uno y otros dicen que no. Yo cuando hago una relación uno a uno tendría algo así, ¿no? Un profesor es, acá tengo que modificar esto, ¿qué pasó? Acá es 0 o 1. Entonces, una persona es 0, acá porque 0 es como que no es, o un profesor, entonces una persona es un profesor o no. Y un profesor es una persona. Y lo mismo sería
con alumno, ¿no? Una persona puede ser un alumno o no, por eso está el cerito, o no. Y un alumno sí es una... se puso lento. ¿Está lento el internet? A ver, confirma. A ver si desactivo mi cámara ahí. ¿Sí está lento? A ver, esperen. Bien ahí, ahora. ¿Sigue lento? Eh, bueno, ¿ahora se entiende? ¿Se escucha? Se entrecorta, bien. A ver, esperen. Mejor, un poco mejor. Bien, perfecto, bien. Yo estaba hablando de la relación uno a uno, que justamente lo habíamos dado en la teoría. Nosotros venimos acá, teníamos la cardinalidad, que era uno a uno. Que bueno, veamos eso acá. Una persona puede o no ser un alumno. Por eso está el cerito acá. A ver si yo le doy zoom acá. Una persona puede o no ser uno. Pero acá, miren, la máxima cardinalidad, que es lo que nos decía la teoría, es de uno a uno. Acá no. La cardinalidad máxima de en ambas direcciones es 1 a 1. Entonces, bueno, ahí tenemos la cardinalidad 1 a 1. Entonces, una persona puede o no ser un alumno, pero un alumno sí o sí es una persona, lo sabemos, ¿no? Y bueno, lo mismo que una persona puede o no ser un profesor, y un profesor es sí o sí una persona. Entonces, bueno, acá tenemos una cardinalidad 1 a 1. Y acá es donde dicen algunos que, bueno, la cardinalidad 1 a 1 por ahí es directamente, no nos ayuda de mucho, ¿no? Como mucho puede hacer ahorrar un poco de espacio. Otro dice, no, directamente no hagas esta cardinalidad, o sea, no hagas esta cardinalidad. Todo lo que esté acá, todo lo que esté acá, ponerlo como atributo acá, en cada tabla. Entonces yo acá tendría que poner un nombre, nombre, y acá también un nombre. Nombre. Y lo mismo con apellido. Sí, ya pasé la clave. A ver si alguien la tiene ahí a mano. Pues yo todavía no la tengo. Y lo mismo con apellido, ¿no? Con apellido. Con apellido. Entonces, bueno, hay algunos que dicen justamente esto, no, si tenés una cardinalidad 1 a 1, directamente ponerlo como atributos a todo esto, esta tabla. Tanto nombre y apellido, ponerlo como atributos. No tenga esta tabla. Y bueno, yo soy eh, de esa rama, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de ustedes, porque hay un proceso justamente que por algo se creó la cardinalidad. Puede ser por ahí un poco de ahorrar espacio y todo, pero creo que tranquilamente, por eso hay una división, tranquilamente podrían ponerlo como atributo acá, ¿no? Nombre y apellido, y esta profesora que también tenga su atributo en nombre y apellido. Eso bueno, eso ya para que ustedes por ahí lo averigüen o se informen un poco más. Bien, entonces hagamos esta relación para que una sola relación vamos a hacer. Una materia, bueno, va a tener el IDEA, que lo otro, pero recuerden que esto no hay mucho no hay nada del TP, incluso esto lo salteamos, ¿no? Porque nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan o logren hacer una buena base de datos a través de la práctica. Recuerden que el curso es intensivo, entonces si tuviéramos que hacer un paso previo de clases de cómo crear base de datos, hacer el sistema diagrama de relación de entidad, tendríamos como una clase, dos clases más, y no tenemos que ir rápido. Entonces nosotros vamos a ganar esta práctica de hacer los diagramas de relación de entidad con la práctica. Pero estaría bueno y que ustedes sepan, ¿no? Sería bueno que ustedes sepan cómo, o que hagan este paso previo para la creación de base de datos. Entonces está bueno que ustedes
se informen sobre esto y puedan hacerlo. Entonces, antes de plasmar la base de datos, que la dibujen, que hagan el diagramita. Entonces, bueno, acá un alumno va a estar cursando varias materias. Y una materia tiene varios alumnos, ¿verdad? Entonces acá es uno o muchos también. Entonces acá puedo ver yo que tengo una relación mucho a mucho. ¿Y qué dije yo? Que acá, cuando tengo una relación mucho a mucho, tendría que cortar esa relación con una tabla nueva, que podría ser alumnos por materia. Alumnos por materia. Entonces acá tengo yo, la corto, entonces rompo ya esta relación, ¿eh? Rompo esta relación y hago la relación con esta. Una materia va a tener muchos alumnos por materia y hago esta relación. Entonces ahí estaría yo cortando y automáticamente se me hace esa relación porque el ID de la materia viene acá como atributo y el ID del alumno viene acá como atributo de esta tabla nueva que es alumno por materia. ID de materia por alumno. Esto lo vamos a ver o quizá lo entiendan en la práctica, ¿no? Pero bueno, como les digo, siempre estaría bueno que ustedes busquen información de cómo diseñar o graficar el paso previo una buena base de datos, ¿no? Es más, hay un proceso, unas normas, que justamente es el proceso de normalización de base de datos. ¿Qué es el proceso de normalización de base de datos? Bueno, justamente normalización es que me dan unas normas para poder yo plasmar o tener un buen diseño de esta base de datos, ¿no? Yo les traje un poco de material, pero es mínimo, porque justamente esto no lo vamos a abordar, pero estaría bueno que ustedes lo averigüen, ¿no? Ya lo vamos a ver, entonces bueno. Acá lo mismo con el profesor, ¿no? Un profesor tiene varias materias, bueno, y una materia está dada por un profesor. En este caso, creo que ahí estaría bien. Entonces, bueno, esto es lo que tendrían que hacer ustedes más o menos. Y bien, ahora vamos a lo que les traje yo un poco de material, que es el proceso de normalización. Que como les digo yo, es algo que no está en la teoría y que sería bueno, entiendo que no está en la teoría porque no hay tiempo, esto es para una clase, dos clases, pero yo le doy por eso, miren, 3 diapositivas que son nada, ¿no? Para que el que quiera buscar, lo busca. Esto nosotros lo vamos a hacer y con la práctica. Con la práctica vamos a ganar o vamos a tratar de que lleguemos a la vez, yendo a crear directamente una base de datos en el MySQL Workbench, eh, que tengamos buena práctica y que hagamos nuestra base de datos correcta, ¿no? Pero bueno, hay un proceso antes que es el diseño, justamente. Veamos qué es la normalización de base de datos. Dice el proceso de simplificación de los datos, tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos y eliminar errores lógicos. Justamente como es una normalización voy a tener varias formas, ¿no? O normas, perdón, normas. Bueno, tengo 4 formas normales existentes, que es la primera forma normal, la segunda, la tercera. Tengo la forma normal de voice code, tengo la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Estas son las normas que me dicen que, bueno, que mi base de datos está correctamente diseñada. Generalmente, o la mayoría, llega o prueba que su base de datos eh, pase la tercera forma normal, que es una norma nomás, que cumpla la tercera forma normal. Se dice que una vez que mi base de datos que yo diseñé cumple la tercera forma normal, automáticamente es una buena base de datos. Por lo tanto, la forma normal de voice code, la cuarta y la quinta, generalmente no son necesarias. Una vez que mi base de datos cumple la tercera forma normal, ya puedo decir que tengo una buena base de datos diseñada. La simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a ver eso. Tengo un ejemplo práctico. Bien, veamos cuando una, cuando una tabla está en primera forma normal. Dice todos los atributos son atómicos, justamente lo que les dije. Por ejemplo, en el campo teléfono no tenemos, se entrecorta de vuelta. A ver.
A ver, espérenme. Ya vuelvo, denme un minuto. Bien, ahí volví. ¿Se me escucha ahora mejor? A ver, te mando el chat. Cualquier cosa me dicen, sí, bien, perfecto. Si me conecté al celular, no sé, en internet anda horrible, así que bueno, espero que el celular me aguante los gigas. Bien, ¿quién se anima a terminar la clase? No, ya volví. Bien, entonces, a ver, voy a apagar la cámara, creo que no la tengo. Voy a compartir. Entonces, bueno, vamos a ver cuando una tabla está en primera forma normal. Me avisan si se corta. Dice todos los atributos son atómicos. Justamente ya explicamos qué significa que todos los atributos son atómicos. Por ejemplo, en el campo teléfono, no podemos tener varios teléfonos. La tabla contiene una clave primaria única, por ejemplo, el NIF para la persona, la matrícula para el vehículo, o simplemente un ID autoincrementable. Si no tiene clave primaria, no está en primera forma normal. O otro que me dice que la clave primaria no contiene atributos nulos. Esto también es muy importante, una clave primaria, la clave principal, mi ID, no puede tener atributos nulos. Otra condición que me dice que no debe existir variaciones en el número de columnas. Si alguna fila tiene 8 columnas y otra 3, pues no estamos en primera forma normal. Justamente que lo que explicamos, ¿no? Que aunque de última que tenga atributos nulos, pero que tiene que tener la misma cantidad de columnas. Y los campos no clave deben identificarse por la clave, es decir, que los campos no clave dependen funcionalmente de la clave. Esto es prácticamente lo mismo de decir que existe la clave primaria. Bueno, esto es para que esté en primera forma normal. Vamos a ver en la práctica, pero primero veamos todas las definiciones. Ahora, para que esté en segunda forma normal, si una tabla está en segunda forma normal, si además de estar en primera, cumple que los atributos no clave dependan de toda clave principal. ¿Qué vamos a ver? Ya en la práctica lo explico, ¿no? Traigo un ejemplo. Y la tercera forma normal me dice que una tabla está en tercera forma normal si además de estar en segunda forma normal no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son claves. Bien, entonces bueno, una vez dado estas definiciones, vamos con el ejemplo que yo traje. Bien. Acá tengo una base de datos no normalizada donde podemos ver, a ver qué es lo que ustedes ven que dijimos acá anteriormente que habría problemas porque no está justamente en primera forma, ¿no? A ver, puedo dividir la pantalla, aunque creo que eso es muy corto, muy chiquito. Si no puedo, sí, bien, sí, no sé, es horrible. Vean ustedes acá, y este es el que no está en primera forma normal, ¿no? Vean, léanlo rápido, ¿sí? Ustedes. Y ahora pasemos acá y ustedes me dicen por qué, casi lo cierro, quiero, ahí está. Ustedes me dicen por qué esta tabla no pasa la primera forma normal, la que está acá. ¿Por qué creen ustedes que no pasa la primera forma normal? Por el ID. ¿Qué es lo que tiene para vos, Sergio, el ID? ¿Por qué no pasaría la primera forma normal? Sin miedo, ¿no? O sea, Sergio dijo por el ID. ¿Ven algo que pasa acá en esta tabla? Volvamos a tirar a las definiciones. Acá tengo, miren lo que dice acá.